¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Iniciamos. Para la sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Teoría de la autoridad y tipos de autoridad. Esto bajo la explicación del autor Max Weber. El objetivo de la presentación que está por iniciar es el siguiente. Vamos a conocer el principio básico del concepto de autoridad de Weber. Además vamos a identificar los tres tipos de autoridad. Y por último, vamos a analizar los tipos de autoridad en un sistema de gobierno. Esto que sirva como ejemplo. Dicho lo anterior entonces, vamos a comenzar. Y bueno, en principio sería muy importante que se tenga clara la distinción, la diferencia que existe entre dos conceptos fundamentales para entender el concepto de autoridad. En este caso nos referimos al concepto de legalidad y al de legitimidad, que suelen de repente ser confundidos o utilizados de manera indistinta. Cuando hablamos de legalidad, se trata del conjunto de cosas prescritas por la ley. Es aquello permitido bajo el marco del derecho. Son las leyes escritas, son las reglas de juego. Y en este caso la legitimidad es un sistema de valores común entre ciudadanos. Se aprueba algo que gane la aceptación de todos. Y como ejemplo tenemos la imagen que estamos proyectando. La presidencia de Felipe Calderón fue ganada de manera legal porque obtuvo la mayoría dadas las leyes y normas establecidas para la elección presidencial del año 2006. En el caso de Andrés Manuel López Obrador podríamos hablar de legitimidad, porque precisamente él buscó, al autonombrarse presidente legítimo de México, buscó que existiera esta situación de aprobación y aceptación por la mayoría de ciudadanos para que lo aceptáramos como presidente. Y entonces esa es la diferencia entre la existencia de una autoridad legal y una autoridad legítima. En principio de cuentas, entonces vamos a hablar del concepto de autoridad, según Weber. Se trata del ejercicio del poder delegado por la comunidad en aquellos que considera capaces de interpretar su voluntad. En este caso, este tipo de autoridad a la que aludimos logra y tiene como propósito el bien común con base en un uso racional reflexivo del poder. Entonces, para encontrar aquí, digamos, el fundamento principal del concepto de autoridad según Weber, es esta situación de se da o otorga autoridad a una persona, tal vez con una elección. Estamos pensando, por ejemplo, en la elección de jefa de gobierno de la Ciudad de México. A ella, los ciudadanos de la Ciudad de México le otorgaron autoridad porque la consideran capaz de interpretar la voluntad de todos los que viven en la Ciudad de México y también la consideran como una persona que logrará el bien común con el uso racional y reflexivo del poder. A eso se refiere Weber cuando habla de autoridad. Existen, según este autor, tres tipos distintos de autoridad. Hablemos en principio de la autoridad carismática. Se asocia a la creencia en dones y atributos extraordinarios que poseen algunas personas singulares a ojos de los que obedecen. Se trata regularmente de líderes que tienen esta situación de gozar con simpatía por parte de la sociedad, por parte de la comunidad, y entonces estas personas tienen una autoridad carismática, porque existe una entrega total, ciega a veces, de una confianza plena hacia una persona sin que necesariamente se tenga este ejercicio de reflexión o de un uso racional en la decisión. Goza de autoridad carismática aquella persona que se le ha otorgado autoridad por medio de una situación de confianza plena por parte de la ciudadanía. Podemos hablar, por ejemplo, el caso de por ejemplo, se me ocurre Francisco Villa, Emiliano Zapata, como personas que tenían o gozaron de autoridad carismática porque pues al final la sociedad les otorgaba este tipo de autoridad. Sigo con la misma autoridad carismática y según Weber se puede encontrar
en sociedades revolucionarias, también se puede encontrar en partidos políticos, y pues es un tipo de autoridad basada en evaluaciones subjetivas, sin considerar calificaciones técnicas, sin considerar calificaciones objetivas. Y entonces este tipo de autoridad, la carismática, tiene esta situación de ganar la simpatía de las personas regularmente a través de cuestiones relacionadas a las emociones, a una opinión personal, sin que exista una situación de una calificación, pues digamos técnica o en el mejor de los casos objetiva. Pasemos al siguiente tipo de autoridad, que es la tradicional. Esta se encuentra basada en la creencia en lo que siempre se ha hecho de una determinada manera y que debe seguir haciéndose así. Aparece en relaciones domésticas, por ejemplo, en el caso de los padres, las madres. Al final existe una autoridad tradicional porque siempre se ha considerado que se debe respetar a nuestros padres y a nuestras madres sin que necesariamente tengamos una evaluación a conciencia de que se han ganado ese respeto o que deben gozar de esa autoridad. También la podemos encontrar, según Weber, en algunas tribus, en algunos clanes y también en sociedades feudales. Una sociedad que tiene una autoridad tradicional regularmente es conservadora porque no tiene esta situación de pretender hacer algún cambio. Se hacen las cosas como siempre han sido y no existe una evaluación real o en este caso objetiva de que pues al final las cosas deberían ser así. Y entonces la autoridad tradicional se basa en creencias de cosas que siempre han sido así y que no existe esta situación de poder juzgarlas o evaluarlas. Pasemos a al tercer tipo de autoridad, que en este caso Weber le llama autoridad legal racional. Está basada en la creencia de la legalidad de las órdenes que se justifican a través de la razón y la interpretación. Se pretende esta situación sobre todo de la existencia de principios que puedan ser interpretados de acuerdo a una ley fundamental. Autoridad legal es aquella persona, va a gozar de autoridad legal racional, aquella que por ejemplo por algún reglamento o alguna ley establecida goce de esa autoridad, tendrá el derecho de poder dar órdenes porque al final todos hemos de alguna manera estar de acuerdo o hemos estado de acuerdo en que esas reglas son las mejores para que una persona ocupe por ejemplo una jefatura o ocupe por ejemplo una presidencia. Y entonces aquí la autoridad legal racional consiste en la situación de pues justificar el uso de leyes o reglamentos y que se tenga una correcta interpretación de los mismos. Por supuesto estamos hablando de constituciones, documentos escritos, reglamentos, normatividades, oficinas establecidas, elecciones regulares que suelen asociarse con sistemas políticos legales racionales modernos. Y entonces es el obedecer de manera estricta la ley. Obviamente cuando obedecemos las letras, alguien las está interpretando y se pretende que esa persona que interpreta las leyes, que las está ejecutando, pues lo haga de manera objetiva y de forma racional. Y entonces son las leyes las que ordenan y no son las personas, como en el caso de la autoridad carismática o el caso de la autoridad tradicional. Weber señala que la autoridad legal es la más avanzada y que las sociedades evolucionan desde la mayoría de las autoridades tradicionales y carismáticas hasta las más racionales y legales. Obviamente hemos ido en orden, según Weber, donde él considera que en principio las sociedades tendrán, en este caso, autoridades carismáticas, pasarán tal vez a alguna autoridad tradicional y terminarán en este caso con una autoridad legal, porque al final la situación de la ejecución de esta autoridad tendrá que ver con la situación de evitar inestabilidad. Se supone, según Weber, que este tipo de autoridad, la legal racional, evita inestabilidad que sí tiene, por ejemplo, la autoridad carismática y la autoridad tradicional. Vamos a ver este cuadro para finalizar nuestra exposición. Se pretende pues hacer un análisis de cómo podría aplicar en este caso la existencia de tres tipos de autoridad que hemos expuesto.
Y entonces así vamos a comenzar. Tendremos entonces en principio de cuentas la situación del tipo de gobernante. Si hablamos de tipo de gobernantes, estamos hablando en este caso de un líder carismático, un líder que goza de simpatía. Después tendremos más adelante una situación que tiene que ver con la autoridad tradicional, donde habrá seguramente una personalidad dominante. Y bueno, continuando con el tipo de gobernante, en el caso de autoridad legal racional, pues encontraremos ahí a funcionarios superiores, a funcionarios que seguramente cumplen con lo establecido, con reglas, para poder comprobar que son las personas aptas para ocupar, por ejemplo, el puesto de gobernante. Continuando, podríamos hablar de legitimidad. En este caso, cuando hablamos de legitimidad, en el caso de autoridad carismática, pues tenemos la existencia, por ejemplo, de que va a estar basada en victorias y éxitos con la comunidad. El caso de la 4T podría ser una forma de autoridad carismática y cómo se ha legitimado a través de la victoria y el éxito que ellos pues pretenden hacernos pues entender, ¿no? O creer. En el caso de la autoridad tradicional, la legitimidad la van a obtener a través de la rutina ya establecida o la tradición. Las personas comenzarán a obedecer al gobernante, no porque esté gobernando bien o sea el más apto, sino porque al final ha sido la tradición de que al final los gobernantes pues deben ser respetados y deben ser pues vistos como tales. En el caso de la autoridad legal racional, la legitimidad la van a obtener a través de la aprobación de reglas establecidas. Y entonces se va a considerar que una persona ha obtenido el puesto de gobernante dado que ha sido de alguna manera o ha cumplido con las reglas establecidas, donde todos creemos que están bien elaboradas y que se han establecido de forma legal racional. Por último, podríamos hablar en el caso de qué tipo o cómo el gobierno que utiliza para poder tener éxito. La autoridad carismática va a utilizar, por supuesto, las cualidades extraordinarias del gobernante, la simpatía, por ejemplo, la belleza, o entre otros atributos que nada tienen que ver con su capacidad para poder gobernar, que nada tienen que ver con su habilidad. En el caso, por ejemplo, de la autoridad tradicional, va a gobernar usando cualidades adquiridas o heredadas, donde el puesto de gobernante poco a poco le va a dar esas habilidades que va a necesitar para mantenerse en el poder. Por último, en el caso de la autoridad legal racional, pues va a utilizar, su gobierno va a utilizar la virtud en las reglas establecidas. Estará de cierta manera haciéndole creer a toda la población que las reglas son las idóneas para que exista esta situación de que él sea el gobernante o cualquier persona que respete esa normatividad. Y bueno, con lo anterior le damos fin a la presentación. Agradecemos muchísimo su atención. Por supuesto, los invitamos a suscribirse al canal y también los invitamos a activar la campanita para que reciban una notificación cada que subimos un video. Nos estamos viendo en los siguientes. Hasta entonces, chao.